Mojena. Y ahora con ustedes, el obispo Jorge L. Mojena y su programa, Diálogo Ministerial. Gloria al Señor Jesucristo. Los bendecimos en este día glorioso, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, porque es el poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. Y ahí estamos nosotros en ese evangelio que Cristo nos ha dado y nos ha bendecido con salvación y vida eterna. Bueno, un saludo caluroso de parte de los pastores Mojena, Jorge y Ana Mojena, de la primera iglesia misionera Pregoneros de Justicia. Es un placer por poder estar aquí en el aire de nuevo, compartiendo con ustedes la palabra del Señor en nuestro programa radial de Diálogo Ministerial. Estamos aquí los sábados a las 2:30 de la tarde, horario del este, horario de Nueva York. Así que espero que hoy el Señor les hable, los bendiga y los llene de su gloria una vez más. La pastora no pudo venir, pero les manda sus cariños y dejarles saber que estamos orando por ustedes para que el Señor se glorifique en toda su vida, en su desarrollo y crecimiento espiritual y en su vida natural también. Amén. Bueno, hoy es el día que el Señor creó. Nos vamos a gozar y alegrar en su presencia. Quiero decirles que el Señor me ha dado hoy una palabra que tiene que ver con nuestra comunión con Él. Es un privilegio estar en comunicación con Dios y vamos a estar hablando de los principios que gobiernan la oración contestada. Amén. Y es importante entender que la Biblia es clara en cuanto a esta relación de pacto que tenemos con el Señor, y eso nos da un acceso legal al trono de la gracia, nos da un acceso al oído de Dios y Él nos llama a una comunión íntima con el Señor. Y vamos a estar viendo principios que gobiernan nuestra comunión con Dios, la oración contestada. Vamos a estar estudiando esas cosas y vamos a ver cómo es que opera la oración. Amén. Cómo es que Dios ha establecido en su palabra estos principios bíblicos, ¿verdad? El pastor Fred Price dijo una vez lo siguiente: aunque muchos cristianos creen saber orar, hay una falta de entendimiento muy grande acerca del funcionamiento y la operación de la oración, y por ende Dios está siendo acusado falsamente de cosas de las cuales Él no tuvo nada que ver. Si no sabemos hacer algo, no recibiremos el beneficio de lo que Dios puede hacer a nuestro favor. A veces pensamos que estamos haciendo algo bien, pero terminamos dándonos cuenta que estuvimos mal desde el principio. Y esta es una cita de este pastor que ya partió con el Señor, concerniente a la realidad que muchas personas, cuando no reciben lo que han pedido o cuando no logran algo, pues le echan la culpa al Señor inmediatamente. Y dicen, bueno, es que el Señor pues no me quiso hacer libre, o el Señor no me quiso sanar, o el Señor no quiso bendecirme. Y eso es una gran equivocación. Y tenemos que, número uno, enfrentarnos a nuestras vidas y a qué hemos hecho incorrectamente y entender que Dios no opera en nuestra tabla del tiempo. Amén. Así que es importante entender qué cosa es la oración. Y vamos a empezar por hablar de que la oración es una comunión con el Padre y con el Hijo por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Amén. Y la oración es apelar al Señor y estar teniendo comunión con Él. Amén. Primera de Corintios dice, 1:9, fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados
a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así que número uno, la oración en la vida del creyente es un llamado. Y tenemos que estar en una actitud de oración. La oración no es determinada por la posición física, sino por la actitud espiritual y mental de estar en comunión con el Señor a través del día entero. El Señor Jesús y el Espíritu Santo, estas dos personas de la deidad, ambos tienen un ministerio actual de intercesión. Y mira lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Vive perpetuamente para interceder por ellos. Tenemos que entender que como sumo sacerdote, uno de los ministerios actuales de Cristo, el Cristo resucitado, sentado a la diestra de la majestad, es que Él está intercediendo delante del Padre por ti, por mí y por la raza humana, pero en especial por aquellos que lo han conocido y han venido a sus pies, y por aquellos que no le conocen, que Él quiere traer, porque es la voluntad de Dios que todo ser humano sea salvo y conozca la verdad. Esa es la voluntad de Dios. Mira lo que dice Hebreos 4, del 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote, uno que está intercediendo por nosotros, que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, nuestra confesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas o debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así que hay un llamado de parte de Dios a tu vida. Muchas personas se preguntan, bueno, yo no sé cuál es mi llamado. Yo no sé si Dios quiere que yo sea pastor o profeta o maestro. Y la Biblia es muy clara. Este es el llamado a estar en comunión con Dios y es el llamado de cada creyente. Cada vida que ha conocido al Señor, tenemos este llamado de acercarnos a Dios. Y dice la Biblia que si tú te acercas a Dios, Él se acercará a ti. Eso es un principio bíblico. Y Romanos 8:26 dice de la siguiente manera, y de la misma manera, también el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esta es la intercesión en el Espíritu. Cuando intercedemos y oramos en otras lenguas, en lenguas desconocidas, la Biblia dice que debemos de orar para recibir la interpretación, porque el entendimiento queda sin fruto, pero tu espíritu se está edificando. Y aquí dice la Biblia que el Señor habla misterios que nadie conoce. El corazón del Padre conoce eso. El Espíritu de Dios conoce la eternidad pasada, la eternidad futura. Conoce los planes de Dios, los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y está orando por la voluntad de Dios en ti. Cuando tú separas tiempo para orar en el Espíritu Santo, cuando tú separas tiempo para escuchar la voz de Dios, porque Dios te está hablando mientras tú estás orando, entonces tú vas a ser dirigido a lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo, y donde el perfecto amor echará fuera el temor. Amén. Y el Espíritu Santo está orando y Él es Dios. Y Jesucristo lo vimos en su ministerio terrenal
Y lo vemos ahora en su ministerio celestial, al lado del Padre, intercediendo por ti y por mí. Sí, el Espíritu de Dios y la segunda persona de la deidad, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, están orando. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que no hay que orar? Porque yo he oído cristianos decir, no, yo estoy completo en Cristo Jesús y ya eso es todo. Pero la Biblia dice, orad sin cesar. Tú tienes que estar en comunión con el Señor y aprender a escuchar la voz del Espíritu. La oración es una interacción entre el hombre y Dios con el hombre, y esto está basado en una relación de pacto. Jesús dijo, este es mi cuerpo que por ustedes va a ser mutilado, va a ser quebrantado, y esta es mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Coman y beban de mi carne y de mi sangre, para que ustedes puedan tener la vida eterna. Y ahí está el pacto. Hay una relación de pacto. Significa que todo lo de Dios es nuestro, pero también significa que todo lo nuestro es de Dios. Del hebreo berit. Significa que todo lo que Dios tiene es tuyo legalmente. Por eso es que la Biblia dice, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Porque al resucitar y decirle, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado yo, y lo levanta de entre los muertos, la Biblia dice que todo poder y toda autoridad se le fue dada y entregada a Cristo. Y Él es la cabeza de todo principado, de todo poder, de toda autoridad, y la cabeza del cuerpo. Y dice que lo puso todo bajo sus pies. La iglesia tiene la autoridad de Cristo. Y todo en este mundo está sometido a la autoridad de la iglesia. ¿Entiende usted esto? Y es una relación de pacto, y dice Juan 15:7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será dado. ¿Por qué? Porque si la palabra de Dios está en ti, Jesús dijo, ya la palabra que yo les he hablado los ha limpiado. Y la palabra revela la voluntad de Dios. Y cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios, Dios escucha y contesta nuestras oraciones. ¿Y qué es lo que dice la Biblia de la palabra de la voluntad de Dios? Que es buena, es perfecta y es agradable. La voluntad de Dios es algo a lo que tú tienes que alinear tu vida. Es algo a lo que tú tienes que acercarte y decirle que sí. Porque la voluntad de Dios es lo perfecto para tu vida. Él nunca desea nada malo. Él nunca desea nada para destruirte. Él todo lo que desea para ti es bueno. Sus pensamientos y sus planes es para que tengas vida y vida en abundancia. Amén. Así que es un grave error alejarse de la voluntad de Dios, alejarse de la voluntad de la palabra del Señor, porque Dios es uno con su palabra. Su voluntad y su palabra son los mismos. En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Y solo Él puede salvar al ser humano porque hay un Dios, un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Así que esa relación de pacto es la que te da acceso a que tú puedas orar y entrar en el conocimiento de la verdad y conocer a Cristo. La oración es un llamado, como hemos estado diciendo. Primera de Tesalonicenses 1:16 dice, estad siempre gozosos. Eso es un mandato, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y el gozo tiene que estar vinculado a una actitud de fe y de esperanza y de amor, de paz, de benignidad, de humildad, porque la verdadera humildad en Cristo
cuando usted la ve dentro del contexto bíblico, está relacionada con el gozo. Y la oración y el gozo van juntos. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que Dios no está en la queja, ni en la tristeza, ni en la amargura, ni en nada de eso que tú estás practicando. Esa gritería, esas iras, contiendas. Eso es lo que tú tienes que separar y echar fuera de tu vida, porque eso neutraliza y roba la unción y entristece al Espíritu Santo. Y por eso hay mucha gente triste, porque han entristecido al Espíritu Santo. Van al médico y le prescriben pastillas y diferentes cosas, pero si tú vives por el Espíritu y vives en el Espíritu, y por el Espíritu haces morir las obras de la carne, toda esa tristeza y esa depresión desaparece, porque el Señor es tu sanador. Amén. Así que la oración es el ejercicio de nuestro derecho divino de presentarnos delante del trono de Dios y tener comunión con el Señor. El Señor no tiene comunión con personas que no están en el pacto, con personas que no han recibido a Cristo, con personas que están muertas espiritualmente. Dios tiene comunión íntima por el Espíritu con sus hijos, aquellos que han nacido de nuevo, que han recibido la naturaleza divina. Esos son los que con los que Dios tiene comunión y comunica sus propósitos. Y por eso hay un llamado a acercarnos a Cristo, porque Él está delante del Padre en este momento, intercediendo a tu favor, diciéndole: Padre, yo pagué el sacrificio. Aquí están las huellas en mis brazos, en mis pies. Ahí está la sangre de Cristo que está viva, clamando. Un sacrificio aceptado por el Padre, por el Espíritu de Dios, por una eternidad y para siempre. No hay otro sacrificio. No puedes buscar salvación y vida eterna en ningún otro, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual ellos son salvos. Cuando tú buscas salvación en ti, o en tu religión, o en tu escuela, o en tu cultura, o en tu arte, o en tu política, te estás apartando de Dios. Eso es una falsedad. La salvación solamente, exclusivamente, se encuentra en Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no es Santa Bárbara, ni María, ni Juan, ni Pablo, ni Pedro, ni Josué, ni Abraham, ni Moisés, ni David. Y no es ninguna de la gente que se inventan la gente de como dioses. Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, y el único que puede salvar al hombre. La oración es apelar a Dios basado en la fe y la justicia de la palabra de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice por medio de los bautistas, los católicos, los pentecostales. No dice por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importante entender que no es Mahoma, no es Confucio, no es el Dalai Lama, no es el Papa, es Jesucristo el único que puede salvar a la gente, a la humanidad. Por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Espéralo, porque esa gloria se manifiesta. Se manifiesta ahora. Sentimos la gloria. El Espíritu Santo vivifica nuestro cuerpo mortal. El Señor nos sana, nos mantiene firme. Pero viene una gloria donde el cuerpo será resucitado, lo mortal se vestirá de inmortalidad, lo corrupto se vestirá de incorrupción.
y vamos a encontrarnos con Cristo en el aire. Ese momento llega, estamos cerca de ese momento, porque Jesucristo no miente. Él dijo, me voy a preparar morada, porque donde yo estoy ustedes van a estar y vengo por ustedes. Los voy a traer a mí mismo. Y Él nos presenta al Padre una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, perfecta, santificada, eternamente y para siempre. Así que es importante entender que por la fe recibimos la justificación y el justo por la fe vivirá. Y por eso es que tú puedes orar y que Dios te escucha y Dios te habla. Primera de Juan 2:1 dice, hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que Él es un abogado intercesor. Y si tú has pecado, ven a Cristo. Señor, mira, me arrepiento, límpiame con tu sangre, santifícame con tu palabra. Hay 3 agentes santificadores: la sangre de Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Estos son los 3 agentes divinos que Dios ha diseñado para santificar tu vida. Dios no te tiene que dar una tribulación, un cáncer, una leucemia, una desgracia para enseñarte. Dios te ha dado la sangre de Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y estos agentes santificadores de Dios es la instrucción que tú necesitas para vivir la vida que Dios te llamó a vivir. En medio de las circunstancias y de los problemas a los que nos enfrentamos, cuando se los presentamos al Señor y se los entregamos, Dios nos saca de esa tribulación. Muchas son las tribulaciones de justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Y aprendemos a cómo vencer. Porque para que venga una victoria tiene que venir una lucha. Pero no quiere decir que Dios te está poniendo desgracias en tu vida para quererte enseñar una lección. Esa doctrina no es bíblica, la enseñan por ahí, pero no es bíblica. Y tenemos que aprender a escuchar lo que dice Dios y no lo que dicen los hombres. En medio de las situaciones tú aprendes si se la entregas a Cristo. Pero cuando tú ves una persona que lleva 80 años en la misma condición, entonces la situación, por mala que haya sido, no fue una maestra ni un maestro. No lo enseñó. Así que los problemas no son los que enseñan. Quien enseña es Cristo y lo que tú hagas en fe en medio de tu problema. Cuando tú se lo entregas al Señor, cuando tú confías en Él, cuando tú te olvidas y no te afanas y dejas que haga las cosas y tú sacas tus manos carnales, entonces ahí es que vas a ver la gloria de Dios. Ahí es que vas a ver a Dios obrando. Ahí es que vas a ver a Dios obrando señales y prodigios y milagros. La oración es un medio de comunión con nuestro Padre Celestial. Combinada con la fe de la palabra, la oración es un canal por el cual el poder de Dios es desatado para suplir nuestras necesidades, permitiéndole a Dios involucrarse en nuestra circunstancia. Cuando no hay una buena comunicación, se rompe la comunión. Entonces, ¿cuál es esa comunicación de fe que tenemos que tener con el Señor? Te acercas en fe, porque tenemos entrada a esta gracia por la fe de Cristo. Y la fe es un don que Dios te ha dado. Dice que Él derramó en tu corazón su amor. Él derramó en tu corazón su fe. Es la fe de Dios. Es la humildad de Dios, el gozo del Señor. Amén. Es la benignidad de Dios, es la esperanza de Dios. Todos estos atributos divinos están en ti. Tú tienes la naturaleza divina. Entonces tú eres un portador de divinidad. Tú eres un portador de la gloria. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú tienes la solución. Tú tienes la luz de Dios para este mundo. Tú eres un canal de gloria. Amén. Entonces es importante entender que lo divino hace morada en lo natural e imperfecto de nuestras vidas. Y eso es lo que nos va acercando a Cristo. Y nos va cambiando y transformando. Y la Biblia dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad.
Así que Él pone sus deseos, su conocimiento, su gloria en nuestras vidas. Y eso es lo que nos da una comunión con Él para que no se rompa la relación. Así que es importante comunicarnos con el Señor y fluir en la bendición de Dios. Aunque Dios todo lo sabe, háblele, comuníquele lo que está dentro de su corazón. Él quiere que usted se lo diga. Y el Padre te dirá, no teman, manada pequeña, a mi Padre le place entregarles el reino. Lucas 12:32. No temas venir a Él. No digas, ya yo no tengo remedio, ya esto no tiene solución. Eso es mentira. Él te recibe con brazos abiertos y te da su gloria. La oración es clamar a Dios por las cosas que necesitamos y queremos. Mateo 21:22 dice, todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú empiezas a dudar, no vas a recibir. Aunque no lo hayas visto, tú tienes que decir, gracias a Dios, yo lo recibo, es mío, mi fe lo toma, lo agarra y me apropio y lo declaro hecho. Yo no tengo que esperar a ver, ni a sentir, ni nada de eso, porque no vivimos por vista, vivimos por fe. Porque lo que vemos es temporal, pero lo que no vemos es eterno. Y tenemos que vivir viendo al invisible. ¿Dónde lo vas a ver? En la palabra. Hoy mira, la Biblia viene electrónicamente en tabletas, en teléfonos, en sitios web, donde hay todo tipo de instrumento espiritual para aprendizaje, instrumentos y herramientas de diccionarios y de enciclopedia y de todo. El mismo website BibleGateway.com es un recurso tremendo, electrónico, y hay Biblias físicas donde tú puedes marcar y escribir en ellas. Pero lo importante es que tú metas la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Y escuche bien, para que la oración funcione, hay que creer que hemos recibido, porque la oración sin fe no funciona. Bueno, antes que se acabe el tiempo, quiero decirles que el próximo domingo, 17 de diciembre, la primera iglesia misionera Pregoneros de Justicia, ubicada en el 151 de Park Avenue, está celebrando su 40 aniversario ministerial. Así que si usted está escuchando este programa y ha sido parte de este ministerio y está aquí en el área, le vamos a pedir que nos visite el próximo domingo 17 de diciembre del 2023. Escuche bien, domingo 17 de diciembre del 2023, Pregoneros de Justicia está celebrando no 10, no 15, no 20, no 30, todo eso es maravilloso, pero 40 años, toda una generación. Y ahí está el ministerio abierto por todas estas décadas, con los mismos fundadores que empezaron en el año 1983, el apóstol Prudencio López, que dirige la iglesia en la Florida, en West Palm Beach, y yo, uno de los cofundadores, el pastor Mojena, que empecé en este ministerio desde los 19 años. Amén. Así que los esperamos. No se pierdan después un suculento almuerzo que estamos preparando. Visítenos y comparta esta gran victoria con Pregoneros de Justicia el domingo 17 a las 11 de la mañana. Póngase sus mejores zapatos, sus mejores ropas y vaya listo para recibir de parte de Dios. Bueno, sin más, el tiempo se va y hasta la próxima semana estaremos aquí de nuevo el sábado a las 2:30 con su programa Diálogo Ministerial. Los amamos. Está cayendo. Aquí concluye su programa.